Hola, ¿cómo están todos? Un gusto nuevamente de vernos aquí en mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hablar de la estructura del primer entregable. En esta ocasión me gustaría hacer algunas cuestiones preliminares. Bueno, por supuesto decirles que me llamo Elkar Godoy, soy abogado, soy tutor de tesis y soy coach en defensa oral de la misma. Así que, bueno, bienvenido y un gusto poder brindar estas clases públicas para todos ustedes. En primer lugar, decirles que en este primer entregable, estas cuestiones preliminares que quiero contarles es que es importante que ustedes puedan practicar para su trabajo científico, que es la nota fallo, el poder de síntesis. Recuerden que la extensión del mismo tiene que tener 12 carillas, ¿sí? Contando la portada y la última carilla sobre referencia bibliográfica. Es decir, que hay un desarrollo de todo su trabajo en 10 carillas y es importante que se respete, ¿sí? Es importante que también ustedes a esta altura, como consigna a tener en cuenta, es haber leído la bibliografía correspondiente a lo que es argumentación jurídica, porque esto les va a permitir poder identificar la indeterminación del derecho que produce el problema jurídico que aparece o emerge, o los problemas jurídicos que aparecen o emergen en el fallo. Vamos a comenzar entonces con la portada. La portada de la nota fallo lleva el logo de la universidad, por supuesto, lleva el nombre y apellido del alumno, el DNI, el legajo, lleva por supuesto el nombre del tutor y luego, a renglón seguido, la selección del tema. Ya sea que ustedes elijan cuestiones de género o derechos fundamentales en el mundo del trabajo, deben consignarlo de esta manera. A renglón seguido van a seleccionar el fallo, que va a estar compuesto por el tribunal que lo dictó, Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, los autos completo, el año de la publicación de ese fallo y, por supuesto, al final de esa portada, la localidad, digamos, la ciudad de donde viven y el año, ¿sí? Bien, ¿cuál es la consigna de este primer entregable? La consigna de este primer entregable es importante porque ustedes van a tener que primero seleccionar el tema, pero luego van a tener que seleccionar el fallo. ¿Y cuáles son los criterios a tener en cuenta para seleccionar un fallo? Los criterios a tener en cuenta son 3. El fallo debe ser relevante. ¿Esto qué significa que sea relevante? Ser relevante significa que en el fallo debe emerger una problemática jurídica, es decir, un concepto o categoría teórica problematizada que se derive en una indeterminación del derecho, es decir, en una dificultad para el juez para encontrar la norma jurídica aplicable. Eso es que el fallo debe ser relevante. Debe ser, como segunda característica, pertinente, es decir, que el fallo debe versar sobre aquel tema elegido como selección para nuestra nota fallo, es decir, debe ser una cuestión de género, aquel o aquella que elija esa temática, o una cuestión laboral, aquel que elija cuestiones fundamentales del derecho del trabajo y los derechos fundamentales. Bien, esto es importante como las dos primeras consignas del fallo. Luego tiene que ser adecuado. La adecuación del fallo implica que debe ser posible jurídica y fácticamente de analizar y debe tener una antigüedad que no supere los 5 años. Es decir, no se puede utilizar un fallo que supere ese rango, ¿sí?, de fecha, porque así lo exige la universidad. Y además, ustedes deben chequear que el contenido de ese fallo en su extensión tenga aproximadamente entre 10 y 12 carillas para que pueda tener contenido teórico que podamos analizar en el mismo. Bien, cumplimentada esta etapa, vamos a comenzar con la escritura de nuestro primer entregable. ¿Qué deben comenzar a escribir ustedes en el primer párrafo? No existe un orden para comenzar a escribir. Lo que sí, este primer entregable o escritura debe sí o sí contener la justificación de la importancia del fallo, la justificación de la relevancia del análisis, la identificación y conceptualización del problema jurídico, ¿sí? Esto significa que identificarlo es poder
consignar cuál es el problema jurídico o los problemas jurídicos que aparecen, ya lo vamos a ver, y conceptualizarlo conforme al autor de argumentación jurídica que ya a esta altura deberían haber leído, ya sea Morecio Vilajosana, Gascón y Avellán García Figueroa, Nino, Working, todo aquel autor que ustedes hayan elegido para poder completar su nota fallo. Bien, ¿cómo debo comenzar a escribir lo que es la justificación de la importancia y la relevancia del análisis? Hay que distinguir que la importancia del fallo es por qué en el fallo es importante este problema jurídico, digamos, qué problemática trata el fallo que lo hace rico, pertinente o relevante para ser analizado, ¿sí? Eso es la importancia. Y con respecto a la relevancia del análisis se puede medir desde 3 puntos de vista, digamos. ¿Por qué es relevante analizar este fallo? Ya sea por la autoridad del tribunal que lo dictó, es decir, por ejemplo, la Corte Suprema. Es relevante porque la Corte sienta doctrina, o sea, legisla doctrina judicial que va a servir como precedente jurisprudencial para los otros tribunales ordinarios del país para seguir una línea de interpretación en casos análogos. Primera pregunta que pueden responderse. Después puede ser relevante en el análisis, ya sea porque el análisis de este fallo viene a aportar en un tema que nunca fue tratado. Ustedes van a tener que analizar si en verdad ese fallo es un leading case, nunca fue tratado antes, entonces analizar este fallo va a necesariamente comprometer una importancia social, jurídica, porque nunca fue tratado anteriormente esa problemática. O bien pueden preguntarse por qué el propósito que ustedes tienen con el análisis de este fallo desde el punto de vista de qué aporte se le puede brindar con el análisis de este fallo a la comunidad académica o a la comunidad científica. Es decir, estas son las 3 dimensiones que ustedes deberían analizar al momento de escribir la justificación de la relevancia del análisis. Una vez que ustedes han completado esta escritura, que no les debe llevar más de 3 párrafos, recuerden que la estructura de un párrafo por lo general suele aconsejarse que sea de 8 renglones, no más, y debe tener coherencia, cohesión y debe tener sentido ese párrafo, ¿sí? Ustedes leanlo en voz alta y esa lectura en voz alta se tienen que responder a la pregunta: ¿lo entiende un lector a este párrafo que no es avesado en derecho? Es decir, cualquier persona que lea su nota fallo y que esté interesado, preguntarse si lo entendieron. Bien, una vez que completaron entonces esta escritura, comenzamos con la escritura de la identificación del problema jurídico. Identificarlo es consignar cuál es el concepto problematizado en el fallo, es decir, cuál es la categoría teórica que se problematizó y que provoca o provocó una indeterminación del derecho. Es decir, responde a la pregunta: ¿cuál es el problema jurídico teórico al cual se enfrentaron los jueces de la Corte o del Tribunal Superior al momento de tener que justificar la decisión de este fallo? Entonces, aquí pueden aparecer tipos de problemas jurídicos que ustedes ya lo vieron. Aquel que no lo vio puede ir a mi video de YouTube donde yo he hablado de los problemas jurídicos. Entonces nos podemos encontrar, vamos a hacer un repaso breve, nos podemos encontrar con el problema de relevancia, es decir, la indeterminación de encontrar o la imposibilidad o dificultad de encontrar la norma jurídica aplicable, ya sea porque la norma pertenece al sistema jurídico pero no es aplicable, o ya sea que encontramos la norma jurídica que no pertenece al sistema jurídico pero sí es aplicable. Pueden ver ejemplos en la bibliografía de argumentación jurídica. Podemos encontrarnos con un tipo de problema del tipo en el contexto lingüístico de interpretación, ya sea porque el lenguaje jurídico en el cual están escritas las normas son lenguaje natural y por lo tanto entonces van a revestir los mismos problemas de este tipo de lenguaje. O sea, puede presentarse una vaguedad o ambigüedad en la interpretación de un término. Este video ya lo hice anteriormente y lo pueden consultar para que vean la diferencia. También puede existir un tipo de problema en el terreno lógico normativo, ya sea que exista antinomia o contradicción en incongruencia de normas, es decir, que 2 o 3 normas pertenecientes al sistema jurídico regulen el tema de la misma manera pero le den respuestas distintas. Entonces ahí se produce una contradicción. O ya sea que haya problemas de integración del derecho
porque tenemos un supuesto fáctico, que es el que se nos trae como juez para resolver, pero no hay norma jurídica aplicable, o sea, una laguna normativa. Pero también podemos encontrarnos con un problema de tipo axiológico. ¿Qué significa esto? Significa que las propiedades relevantes de la norma, es decir, el legislador cuando creó la norma, no tuvo en cuenta todas las situaciones de hecho que esa norma podía regular. Por lo tanto, entonces, esa norma aplicada al caso concreto colisiona con principios constitucionales o supraconstitucionales, por lo general regulados en tratados internacionales de derechos humanos o en tratados bilaterales que regulan derechos fundamentales y que tienen categoría supralegal en nuestro sistema jurídico argentino, ¿sí? También nos podemos encontrar con problemas jurídicos de prueba, esto es al momento de poder identificar el problema jurídico, que no está vinculado con que si estamos de acuerdo o no cómo se valoró la prueba, sino que está más bien vinculado con cuándo se activa o no se activan determinadas presunciones probatorias, pero recomiendo, porque hay tutores que sugieren no meterse en este sistema de prueba, no son muy adeptos en este tipo de problemas jurídicos, digamos. Si encuentran este tipo de problemas jurídicos en el fallo, traten de buscar otro tipo de problemas jurídicos, porque los tutores no son muy adeptos a este tipo de elección, ¿sí? Muy bien, una vez que lo identificaron, lo conceptualizan, es decir, van a decir, bueno, tal autor entiende que o define que el problema es axiológico cuando, y hacen la definición y lo citan conforme norma APA, ¿sí? Esto es identificarlo y conceptualizarlo. Una vez que hicieron este párrafo de identificación y conceptualización, lo van a demostrar. ¿Qué significa demostrar? Le van a contar al lector en su fallo a dónde está concretamente, en el caso concreto, valga la redundancia, ese problema jurídico identificado. Es decir, van a decir, bueno, en el presente trabajo, en el presente fallo encontramos que se encuentra el problema jurídico que identificamos conforme García Figueroa Gascón Avellán, por ejemplo, en que hay un problema de contradicción de normas. ¿Por qué? Porque en el caso concreto, a analizar en el fallo, las normas jurídicas que se encuentran contradictorias son la norma tal del Código Penal, ¿sí?, con, por ejemplo, el Código Civil, o la norma tal de la Ley de Contrato de Trabajo con el Código Civil, porque regulan el mismo supuesto fáctico, pero le dan respuesta distinta en un caso laboral, por ejemplo, en el caso de establecer la naturaleza jurídica de un vínculo, o en el caso de un femicidio, habría que ver qué dice el Código Penal vinculado con un femicidio, con el delito, y qué dice la Ley de Violencia de Género con respecto a ese tema, digamos, qué dice la Ley de Violencia de Género en lo que es el contexto de violencia de género, etc. Esa es la manera en que ustedes pueden traer a la realidad, digamos, al lector o al caso concreto en nuestra nota fallo, cómo quedó demostrado en el fallo ese problema jurídico que nosotros identificamos. Bien, una vez que ustedes escribieron estos párrafos, estarían en condiciones de ya estar casi terminando el primer entregable. Faltaría simplemente agregar, esto es muy importante, el listado al final de revisión bibliográfica. ¿En qué consiste este listado de revisión bibliográfica? Consiste en poder consignar todo lo que es artículos de doctrina, leyes, tratados que ustedes han leído o analizado para poder comprender la problemática y que configuran el estado del arte, ¿sí?, de la problemática. Es decir, el estado del arte es todo lo que está escrito sobre un tema y ustedes lo han leído. Entonces tienen que consignar al final toda esa bibliografía consultada. Punto. Abro paréntesis. No confundir el listado de revisión bibliográfica en esta etapa, que es todo lo que ustedes pueden haber leído, con el listado de referencia bibliográfica del final de su trabajo. Porque como la palabra lo indica, ¿cuál es la diferencia? Uno es la bibliografía revisada. En esta etapa deben hacer esto. Y el otro es, al final, el listado de referencia bibliográfica. Es decir, que ustedes al final de su trabajo solamente van a consignar la bibliografía, las leyes o los fallos jurisprudenciales que citaron o usaron para analizar críticamente su fallo. Solamente esas, ¿sí? En cualquiera de las dos etapas, recuerden ya practicar normas APA, es decir, cómo se cita o cómo se referencia un libro,
una ley, un artículo, una página web, una clase, cómo se cita conforme APA. Hay manuales al respecto. Yo tengo manuales también que puedo brindarles. De hecho, a mis alumnos particulares en la tutoría les brindo esta bibliografía y otra bibliografía complementaria pertinente para que ustedes puedan realmente realizar con éxito su nota fallo, ¿sí? Bien, entonces, una vez hecho esta cantidad de párrafos que incluyen lo que hablamos anteriormente, importancia del fallo, de la justificación de la relevancia del análisis, la identificación del problema, la conceptualización y la demostración y el listado de revisión bibliográfica, ya estaríamos en condiciones de decir que han terminado con su primer entregable. Entonces, esto es muy importante que sepan que esta extensión de este trabajo práctico no debe superar 1,5 carillas, ¿sí? Recuerden respetar las fuentes de escritura, Times New Roman 12, recuerden respetar los márgenes superiores e inferiores, ¿sí? Y interno y externo, 2,53, y recuerden siempre revisar el tema de qué es lo que va en negrita y qué es lo que va en letra común en lo que son títulos y subtítulos. Eso es importante, el Canvas lo dice claramente, pero se los recuerdo para que ustedes estén avesados en el tema. Bueno, espero que les haya servido esta clase sobre cómo deben confeccionar su primer entregable. Los invito a suscribirse a mi canal, a ver mis otros videos de seminario final sobre problemas jurídicos, estructura de la nota fallo. También en mi canal tengo muchos videos de derecho laboral para aquellos que están preparando EFIP 2. Gracias por compartir este momento conmigo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.